vamos a mirar la introducción del libro de Habacuc, porque en ocasiones nosotros como creyentes en el Señor pensamos que las circunstancias que nos rodean a nosotros son únicas, o sea, que ninguna otra persona pasó por las circunstancias que yo he pasado, que los problemas o los conflictos familiares que yo he tenido, ninguna otra persona los ha llegado a tener. Y a veces pensamos de que el Eterno es como indolente ante nosotros. Y vamos a mirar a través de este libro muchas circunstancias que se asemejan a las nuestras. Si hay alguna pregunta, si hay algún interrogante, nos puede levantar la mano o abrir su micrófono y decir. Bueno, entonces lo primero es que es el libro de Habacuc. Es muy cortico, ¿sí? Y vamos a mirar hoy el contexto histórico y los primeros versículos. Habacuc vivió y escribió durante un periodo crítico en la historia de Israel. Y eso es lo que nosotros necesitamos seguir analizando. Por eso, en la introducción que miramos sobre el profeta de Dios, del Eterno, siempre va a traer la palabra del Señor en momentos críticos para su pueblo. Por eso yo cuando oigo algunos que se autoproclaman profetas y traen la bienaventuranza y que te va a ir bien y que el profeta de Dios, siempre el Señor lo levanta es cuando el pueblo está en rebeldía, está descarriado, está en conflicto, está en desobediencia. Allí es donde el Señor envía su profeta, porque recordemos que es la última advertencia que el Señor envía antes de la ejecución del juicio, ¿sí? Por eso nosotros leemos, por ejemplo, en el diluvio, dice el Señor, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que serán sus días 120 años. Entonces, establece un parámetro de 120 años donde el espíritu de santidad va a estar rearguyendo. Pero a su vez, dice el apóstol Pedro, que no era pregonero de justicia. Entonces, Noé no solamente construía el arca, sino que hablaba la verdad del Señor, hablaba del evangelio de salvación, hablaba del juicio venidero, hablaba que iba a venir un diluvio. Y ya cuando Noé entró, dice las escrituras, y no entró en el arca, ya ahí fue el fin, porque el Señor mismo cerró la puerta. Entonces, siempre nosotros debemos de considerar a los profetas de esta manera. Todo profeta que no obre de esta manera, pues difícilmente va a ser profeta del Eterno, ¿sí? Entonces, en este periodo de tiempo, del 622 al 612, más o menos, fue que escribió el profeta Habacuc. Y es una época bastante compleja, y aquí vamos a mirar ciertos aspectos. En esta época es marcada por varios aspectos. Uno, el imperio asirio, que era en el norte de Israel, está empezando a decaer. Ha muerto su rey, su hijo mayor lo sucede en el trono, pero un general de los asirios trata de usurpar el trono y comienzan a haber esas pujas internas dentro del imperio asirio, dentro del reinado. Recordemos que Asiria fueron los que se llevaron cautivos al reino del norte, a las 10 tribus que se conocía como Israel o como Efraín. Eran supremamente crueles, pero a la parte de ese deterioro de Asiria, que hacía todo lo habido y por haber para seguir en el poder, para seguir teniendo la hegemonía en la región, comienza a surgir otro poder, el poder de Babilonia, en el sur de Mesopotamia, ¿sí? Entonces Asiria había sido el imperio dominante, está en declive, mientras que Babilonia comienza a surgir como una fuerza importante y una fuerza nueva, tanto
militar como política. Y ahora vemos nosotros que estas circunstancias no son tan ajenas a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo a nivel global que tenía la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos tenía el control absoluto, tenía el dominio, organizaba y era el que ordenaba a nivel global, pero se han venido levantando otras potencias, por ejemplo, China se ha levantado como una fuerza económica y política muy grande, y hemos sentido la influencia de China en cuanto al socialismo. Por ejemplo, países como Colombia, que nunca había tenido un gobierno socialista o de izquierda en los años que lleva de república. Hoy en día tenemos un gobierno socialista y eso trae unos cambios a nuestro país impresionantes. A la par de ese surgimiento pasa lo mismo que en esta época. Estados Unidos como superpotencia comenzó a decaer en todos los aspectos económicos, en los aspectos morales, se han apartado del Señor, han dejado a un lado la Biblia. Los que seguían al Señor dentro del cristianismo, como por ejemplo los metodistas y estas grandes denominaciones, han dado un paso al costado y han apoyado cosas contrarias a las escrituras, aprobando, por ejemplo, el matrimonio de homosexuales, que hayan ministros o pastores homosexuales abiertamente declarados y los dejan ministrar. Entonces vemos exactamente el mismo panorama. Una superpotencia en decadencia económica, militar y moral en todos los aspectos, y otra potencia que se está levantando con mucha fuerza, con mucho poder económico, con mucho poder político. También tenemos a Rusia en el medio, también detrás de sus intereses. Entonces vemos que las circunstancias son como parecidas. En su caso, entonces, Asiria se caracterizaba por su brutalidad y deseo de conquistar a los pueblos. Siempre fue descrito como pescadores de pueblos, los asirios. Y nosotros veíamos antaño, por ejemplo, a Estados Unidos en esa misma situación. Estados Unidos metiéndose en Panamá, por ejemplo, hace unos años para capturar a Ariel Ortega, al otro, al que era dictador de allí. Ya se me olvidó el nombre, pero se metieron a Panamá, lo capturaron y lo llevaron preso a Estados Unidos. Se metieron a Irak por Saddam Hussein, invadieron Irak con la excusa de proteger a Kuwait, y así se han metido en todas las guerras, se han metido los Estados Unidos para ampliar su hegemonía, y es exactamente el mismo panorama. Por eso, cuando no tenemos en cuenta los contextos históricos, en especial de este libro, y pues en general en todos, pues nos perdemos de muchas cosas y leemos lo que el profeta dice o el escritor bíblico dice, y pensamos, bueno, ¿por qué dirá eso? ¿Y cuál será la razón? Y es esta característica. Babilonia entonces va a tomar el control más adelante y Babilonia es nombrada como águila guerrera, cuyo ídolo o dios es la fuerza. O sea, ellos se cimentaban en su poder militar, en su fuerza, y querían tomar el control. En ese momento histórico de Habacuc, los babilonios hacían más justicia, trataban de andar en unas vidas justas, tenían leyes justas para su imperio, pero tenían el peligro de caer en la arrogancia y en la opresión. Me explico. Los asirios, cuando conquistaron Samaria o el reino del norte, cogieron y se llevaron a todo el poblado de
del reino del norte y se lo llevaron para Asiria, algunas ciudades de Asiria, y los repartieron, o sea, los desterraron, los arrancaron de su reino y se los llevaron y dejaron a los más pobres, a unos pocos allí, y de allá de las tierras donde llevaron a los israelitas, trajeron a esos poblados y los pusieron en Samaria. Por eso es que cuando en los tiempos del Señor dice allí en San Juan capítulo 4 que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. ¿Por qué? Porque los judíos no los reconocían como hermanos, no los reconocían como pueblo de Dios, porque pensaban que al traer de esos otros pueblos para acá, para Israel, no eran el pueblo de Dios, no eran sus hermanos, entonces no los reconocían como sus hermanos y siempre los aborrecieron a los samaritanos. Fue por esa cuestión. Esa era la manera de conquistar de Asiria. ¿Por qué se habla que Babilonia era más justo o tenía leyes más justas? Porque nosotros podemos ver en la conquista de Israel que los babilonios conquistaron Jerusalén y se llevaron unos pocos, entre ellos los príncipes, para Babilonia, pero dejaron el reino como estaba. Es más, ellos nombraron a un regente que le rendía cuentas a ellos y que le daba los tributos, pero ellos seguían con sus templos, ellos seguían con sus, guardando su religión, ellos seguían con todo su aparato gubernamental y religioso intactos. Se podían presentar las ofrendas. A los babilonios no les interesaba que cambiaran, que dejaran su religión, por decirlo de alguna manera. Su cultura. A ellos les interesaba era que tributaran, que dieran su tributo y ya. Por eso leemos en Jeremías que el Señor les dice, sométasen a los babilonios a través de Jeremías. Acepten la disciplina de 70 años, que a los 70 años yo los voy a liberar. Pero era por eso, porque la disciplina benevolente de Dios estaba para ciertamente estar en esclavitud, pero iban a estar en esclavitud en sus casas, con su familia, en su cultura, en su tierra, bajo sus propias normas, pudiendo guardar Shabbat, pudiendo guardar las fiestas, porque los babilonios no se metían en eso. Mientras que los asirios, que se llevaron al reino del norte, sí los desterraron completamente. Los esclavos, para identificarlos como esclavos, le cortaban las orejas y la nariz. Imagínese esa situación. Y era totalmente brutal, los asirios. Entonces, aquí es este imperio que se está levantando, que practica de alguna manera la justicia, pero que puede llegar a caer en la arrogancia, ¿sí? En medio de estas dos superpotencias de la época se encuentra Israel, que puede convertirse en el juguete o de Asiria o de Babilonia. Aquí vemos el mapa. Entonces aquí vemos, este es Babilonia, con el reconocido Nabucodonosor. Y aquí vemos Asiria, ¿sí? Acá está Israel y aquí está Egipto. Y algo muy particular era que Egipto, con su faraón Necao, estaba en asocio con los asirios. Siempre estuvieron en asocio con los asirios. Y los ayudaban y trataron de ayudar y de proteger. Entonces, en medio de esta trilogía o trinomio, está en todo el centro Israel y Jerusalén. Entonces, imagínense la situación de esas superpotencias peleándose por gobernar, haciendo todo lo posible por tomar el control, y en medio Israel. Y, por ejemplo, en el caso nuestro de Colombia, estamos de alguna manera en esa posición. Vemos a Estados Unidos luchando, vemos a la China luchando, dos sistemas económicos diferentes, el socialismo y el capitalismo, dos ejércitos totalmente diferentes. En China, la brutalidad, el control absoluto, el totalitarismo.
en Estados Unidos la decadencia, la inmoralidad, la permisividad al pecado, y en medio de esos conflictos estamos nosotros. Está Colombia, está Perú, está toda América Latina. Entonces, nos podemos de alguna manera identificar con el profeta Habacuc en las preguntas que se va a realizar. En nivel local no era menos, más agradable. A nivel local, Israel estaba bajo gobiernos de monarcas que estaban totalmente apartados del Eterno. Aquí estamos hablando, cuando hablo de Israel, estoy hablando de Judá específicamente. Y Judá está que se niega a recibir la benevolencia, disciplina del Señor. O sea, el Señor les ha dicho a través de Jeremías: acepten el yugo babilónico, yo los voy a proteger, ustedes van a estar bien, son 70 años y yo los voy a liberar. Ellos dijeron no. Entonces, cuando Nabucodonosor deja un regente, los que están en Israel se rebelan contra ese regente y lo asesinan y ponen un rey, y eso hace enfurecer a los babilonios. Vienen, lo destruyen, se llevan a otra, hubo tres deportaciones, se llevan a otra parte de la población, y al final, en el año 586, se rebelan totalmente contra Babilonia, como por tercera o cuarta vez, y ahí es cuando Nabucodonosor toma la determinación de ir y arrasar con todo. Y allí es cuando Nabucodonosor destruye no solamente a Jerusalén y las murallas, sino el templo. Entonces vemos cómo el no aceptar la disciplina del Señor, el no tener el oído agudo para entender lo que el propósito y el plan del Señor, acarrea consecuencias aún más graves y más delicadas. Entonces, los reyes de Israel en este periodo estaba Joacás, reinó 3 meses e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 23, del 31 al 37. Si alguien lo desea leer, lo puede leer. Segundo libro de Reyes 23, del 31 al 35. ¿Si alguien lo quiere leer o lo leo? Lo tengo. Bien pueda mi hermana Adriana. ¿Del 31 al 33? Al 35. Al 35. Sí, señora. Listo. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Reinó 3 meses en Jerusalén, y el nombre de su madre era Hamutal, hijo de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amar, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para darle el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Amén. Entonces ahí vemos cómo la rebeldía, la situación de pecado a Dios lleva todas estas consecuencias. Eran los gobernantes en la época cuando escribe Habacuc, para que vamos haciendo referencia, o sea, un gobierno totalmente apartado del Señor. Ahora leamos del 36 al 37. ¿Puedo leer? Sí, señora, sí, bien pueda. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Rumá.
e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces allí vemos que este también hizo lo malo. Y por último, Joaquín está del 24, del 8 y 9, como para no demorarnos tanto allí. ¿Del 24, 8 y 9? Sí, señora. A ver, esperen. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces allí vemos que eran totalmente apartados del Señor. Y vaya haciéndose esa idea, o sea, vaya haciendo esa remembranza. Vaya mirando cómo están ¿cómo le podemos llamar a eso? ¿Cómo está la situación de internacional, por decirlo así? ¿Y cómo está la situación a nivel nacional? O sea, una decadencia totalmente abrumadora, ¿sí? En medio de esta circunstancia, ¿qué hace el pueblo de Dios? O sea, ¿qué hacer? Hay injusticia, hay idolatría, hay maldad. La situación económica es compleja. ¿Por qué? Porque estos reyes de Judá, para poder pagar los impuestos que le imponían estos gobernantes extranjeros que estaban oprimiéndolos por el pecado que ellos habían cometido de apartarse del Señor, comienza a cobrar impuestos a las personas. Mira qué tiene cada uno y de acuerdo a lo que tiene le saca el impuesto para poder pagar. Y es algo muy, muy similar a lo que nosotros, al menos acá en Colombia, vivimos. Ya los impuestos suben, el combustible sube, todo es más costoso. Algo que antes, por ejemplo, costaba 1.000 pesos, ya vale 2.000, 3.000. Por ejemplo, la gasolina hace unos años estaba a 10.000 y ahorita está a 16.000. Se ha subido más del 50%. Y ese es el panorama. Y ese es lo que vivía Habacuc. Situación de pobreza, situación de necesidad, miedo, violencia, muerte, destrucción. Y eso es lo que nosotros como pueblo del Señor vemos hoy en día. Por eso la relevancia de la palabra del Señor siempre va a estar presente y por eso la importancia de nosotros atesorar y mirar cómo lo vamos a hacer en este libro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros, mirando este panorama, mirando nuestras vidas y comparando su semejanza, qué es lo que nosotros como pueblo del Señor debemos de hacer? Entonces, este es el contexto en los tiempos de Habacuc, un periodo de conflictivo marcado por la violencia y la rebeldía a Dios, no solamente de los pueblos impíos y extranjeros, sino de los propios gobernantes y del propio pueblo del Señor. Recordemos que el Señor había anunciado que por su pecado venía una disciplina de 70 años, no la aceptaron y siguen en rebeldía a pesar del proceso y de la sentencia del Señor. Ellos siguen en rebeldía, siguen en idolatría y siguen haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, en este punto Habacuc se erige entonces como la voz del pueblo de Dios que tiene expectativa y que a veces puede hasta tener incertidumbre en su corazón. ¿Qué va a hacer de mi vida? O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a guardar los mandamientos? ¿Cómo voy a permanecer fiel al Señor? Y aquí viene en este momento a mi mente, y por eso la necesidad de nosotros inventarnos día tras día, la necesidad de nosotros crecer en el Señor, en el conocimiento de Él. Porque hay una frase que a mí siempre me ha taladrado en el corazón, incluso desde antes, y es que el Señor dice por allá en los evangelios, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra o regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta a mí me cala porque ¿cómo así? O sea, así de difícil va
va a estar la situación que él se pregunta, hallará fe en la tierra? Y cuando hablamos de fe, no es en esa fe tipo griego, que es un asentamiento intelectual que dice, ay, no, si yo creo en Dios. No, la fe bíblica es fidelidad a Dios. Y yo soy fiel a Dios cuando guardo su palabra, cuando guardo sus mandamientos y cuando mi vida refleja y se ajusta a los mandamientos del Señor. Entonces, esa pregunta debe también de atesorarlo nosotros en el corazón y crecer en esa fidelidad a Él. Y esa es la pregunta que se genera a través del profeta Habacuc. Ningún profeta ha tenido la profundidad que tuvo Habacuc de asomarse al escenario internacional en ese momento, de ver estas grandes potencias y, y preguntarse, cuestionarse sobre la justicia de la historia. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo este asunto? Si yo permanezco fiel, si yo lo amo, si yo le sirvo, si mi vida trato y camino en sus mandamientos, ¿por qué todas estas circunstancias? Entonces, desde esa perspectiva, el profeta se eleva para contemplar y entender la soberanía del Señor. Y esto es algo muy importante. Nosotros necesitamos entender la soberanía de Dios para nuestras vidas y para la vida de su pueblo. Este proceso, mis hermanos, no es fácil de comprender, no es sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor puede llegar a permitir que nosotros como su pueblo pasemos por diversas experiencias. La Biblia lo llama así, experiencias. Nosotros le hemos puesto el nombre de prueba, pero bíblicamente son experiencias, experiencias que nosotros como su pueblo debemos de transcurrir, debemos de vivir para madurar, para crecer en fidelidad a Él, para conocer su mano de poder. ¿Cómo voy a yo, por ejemplo, una persona saber que Dios sana si nunca se enferma? ¿Cómo va a saber que Dios provee si nunca o no pasa por escasez? Entonces, allí es donde el Señor permite diferentes experiencias. Por ejemplo, ahí podemos tomar el testimonio de la hermana Katy Gómez. Todo el mundo hoy en día dice, no, que qué mujer tan hermosa, que qué mujer tan linda, que qué mujer como sabe, que qué mujer, qué bendición. Pero ella, para estar en esa situación, tuvo que pasar una crisis familiar, perder a su esposo, perder a su cuñado, entregar el ministerio, o sea, hacer una cantidad de determinaciones que en su momento fueron muy dolorosas y que ella asumió esas experiencias desde la perspectiva que vamos a mirar de Habacuc como experiencias para madurar, y eso le permitió poder recibir con mansedumbre y humildad todo lo que el Señor le ha entregado ahora. Entonces, a veces vemos a estas personas en ese nivel, pero no entendemos todo lo que hay detrás de ellos y cómo ellos llegaron a ese nivel. Por ejemplo, vemos al pastor Horacio, pero el pastor Horacio también nos contaba que él tuvo que enfrentar muchas circunstancias, empezando porque, pues yo creo que la mayoría sabe, y los que no, pues les informo, él lo dice públicamente, empezando porque él es tartamudo, o fue tartamudo. Él se le pega la lengua en muchas ocasiones y ha tenido que trabajar en eso. E imagínense una persona con esa dificultad en el habla, predicar y enseñar, y pararse al frente de un público y hablar. O sea, él tuvo que enfrentar esas circunstancias, entre muchas otras cosas. Pero a veces no vemos ese precio y pensamos que lo que a nosotros nos sucede es, pues, pero no, todos, dice el apóstol, que todos los hermanos en el mundo estamos pasando por las mismas circunstancias, por las mismas pruebas, para saber y para nosotros crecer.
¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No. No, está claro, hermano. Entonces, este proceso de entender la soberanía de Dios no es sencillo y ahí es donde nosotros necesitamos ser mansos, ser humildes y por eso pues lo del taller, porque a veces pensamos en nuestro pasado y decimos, pero yo ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Yo por qué tuve que pasar por esta situación tan dolorosa? ¿Por qué yo no nací en un hogar normal, en una familia normal? ¿Por qué yo no nací en una familia de creyentes ya en el Señor? ¿Sí? Y comenzamos de pronto a cuestionarnos y eso es lo que Habacuc se cuestiona. Y nosotros a veces podemos llegar a cuestionarnos. Para eso es este libro, para nosotros entender eso. Y para eso también es el taller. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en un hogar totalmente disfuncional. Mi papá nos dejó a los 2 años, mi mamá me dejó por allá de unos familiares cuando yo tenía 10 y yo me crié en esa circunstancia. Y cuando yo llegué al Señor, yo le pregunté al Señor, y pues, ¿por qué yo tuve que vivir? Y ahora que uno está en el Señor, uno entiende por qué tuvo que haber pasado por esas circunstancias. Y yo entiendo que siempre el Señor, a mí en lo personal, dice que a todos nos ha guardado, pero a mí también me guardó y por eso estamos aquí. Entonces, a veces no alcanzamos a dimensionar las cosas. A veces no alcanzamos a entender por qué el sufrimiento, por qué el dolor, por qué la enfermedad, por qué la incomodidad. Y para eso son todos estos ejercicios. Y eso es lo que se está preguntando Habacuc. De los 3 capítulos del libro de Habacuc, los 2 primeros constituyen como un diálogo entre el Eterno y el profeta. Pero el mensaje central es este: mas el justo por su fe vivirá. Esa es la frase de este libro. Y con esa frase ya podemos resumir el libro de Habacuc. Esta frase es tan importante que se convirtió en uno de los pensamientos cruciales dentro del pueblo del Señor. Este versículo es citado en la epístola de los Romanos, es citado en la epístola de los Gálatas y es citado en la epístola a los Hebreos. Y es como el fundamento del concepto de fidelidad, en este caso fe. Siempre asociemos fe con fidelidad a Dios o fidelidad a los mandamientos de Dios. Sirven como el fundamento, como la base en la que descansa la fidelidad del pueblo del Señor. Este es el resultado de ese ejercicio que hizo Habacuc al entrar a la presencia del Señor. Entender esto es importantísimo. Importantísimo. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que hace el libro de Habacuc es ayudarnos a entender lo que es la fe. A aterrizar el concepto de la fe. ¿Se alcanzaron a ver? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, mira la importancia. Habacuc, ahorita lo vamos si alcanzamos, lo vamos a mirar. Los primeros versículos arranca como con una queja, pero llega a esta conclusión. Y el pasaje lo vamos a mirar más adelante, pero cuando dice, más el justo por su fe vivirá, a veces pensamos que es la fe nuestra. No, es que yo necesito entonces ser fiel y tener fe para vivir en el Señor. Pero el texto en el original hebreo dice, mas el justo por su fe, por la fidelidad de Dios, vivirá. Es la fidelidad de Él hacia nosotros que nos permite vivir. Si dependiésemos solamente de nuestra fidelidad, no podríamos, ninguno, ni pienso yo que ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí si dependiéramos de nuestra fidelidad. Por lo menos yo no estaría aquí.
Entonces, allí es donde el libro de Habacuc llega y nos dice, mas el justo por su fe, por la fe de él, es que vive en medio de estas circunstancias. Aunque ahí ya me adelanté muchísimo, pero bueno. Yo soy la que me adelanto. Entonces, ha habido mucho conflicto en cuanto al libro de Habacuc, en el sentido de que no se sabe bien de dónde es. El libro es muy escueto en su introducción. Por lo menos hay otros profetas que dicen, vino a mí palabra del Señor en los tiempos de tal rey, bajo el gobierno de tal rey, siendo sumo sacerdote Julanito de tal, pero este libro no nos ubica de esa manera. Entonces, por eso ha habido como le han querido poner como cierto manto de oscuridad, de que no es un libro apropiado para que esté en el canon. Pero la Biblia, y ahí es donde nosotros necesitamos entender que la Biblia misma se responde. Lo leíamos ahora, lo cita la carta a los Romanos, lo cita Gálatas y lo cita Hebreos. Y además, en el hallazgo del Mar Muerto, que encontraron unos rollos allá en el Mar Muerto, en unas cavernas, encontraron una copia no del libro como tal, sino de un comentario al libro de Habacuc. Entonces se hace evidente que había un libro de Habacuc en esa época, y eso lo corrobora que sí era tenido como canónico, como parte del canon, tanto pues que le hicieron un comentario. ¿Listo? Lo anterior, entonces, es la razón por la cual todo lo anteriormente expuesto. El libro inicia con una breve y escueta descripción, donde solo se anuncia, el profeta solo anuncia que efectivamente esas dos cosas, que es profeta y que se llama Habacuc. Vamos a Habacuc, profetas menores. Capítulo 1. Después de Nahum. Ya me perdió. Tan chiquito que ve. Habacuc. Llegamos. Mira cómo empieza el capítulo 1 y el versículo 1. Bueno, gloria al Eterno. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Ya. Eso fue todo. Esa es la introducción. ¿Y eso fue todo? Y esa es la introducción. O sea, no hace más introducción. Y empieza, entonces allí, después de esa escueta introducción, inmediatamente comienza a expresar como su queja y su reclamo ante el Dios Altísimo por parte de él. Dice, ¿hasta cuándo, Yahweh, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvas. O sea, él le lanza inmediatamente al Señor. El Señor lo llama, se le aparece y él inmediatamente lo aborda con la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, mire la violencia. Cuando miramos el contexto entendemos esta interrogante. Si nosotros leemos el libro así solamente sin entender el contexto, uno dice, no, pues ese tan atrevido, ¿cómo se le ocurre? Pero es que vivía en un tiempo de extremada violencia, todo el tiempo era violencia, todo el tiempo era maldad. En Israel, los asirios, los babilonios, los egipcios estaban explotados por los impuestos, todas esas cosas económicas, morales, toda esa decadencia, y en medio de eso, violencia a tope, ¿sí? Entonces, muy parecido a los tiempos nuestros. Por ejemplo, acá en Colombia, y no sé si en el resto del país, pero por ejemplo acá en el municipio, comenzaron a perderse los niños. Entonces, cada rato es que niño de 13 años, niño de 12 años, niño de 8 años, que ayuden a buscar. Y uno dice, pero pues ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo tanta maldad y tanta violencia? Entonces, esa es la pregunta que se hace Habacuc en esos momentos. Entonces parece, si nosotros no entendemos el contexto, pues parece como grosero. O sea, no deja de ser grosero y atrevido, pero pues uno comienza como en su intelecto a razonar y decir, no, pues de cierta manera, pues es como hasta comprensible la opresión que él estaba viviendo. A la atrevida pregunta del profeta, ¿hasta cuándo te gritaré violencia sin que me salves? Dios parece no escuchar, y ahí vemos que él le lanza las preguntas y el Señor inmediatamente no le responde. Pareciese como que Dios solamente está mirando y llegar al punto como que si no le importara al Señor lo que está sucediendo. El versículo 2 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Entonces, vuelvo y reitero que por el contexto ahí ya uno entiende qué era lo que estaba sucediendo. Y Habacuc dice, para eso me llamaste. O sea, para ver el pecado y la maldad y la violencia y la transgresión. Y hablo y hablo y hablo y la gente no pasa nada, la gente sigue en su pecado y en su maldad. Y puede llegar a sucedernos eso. Puede que nosotros, el Señor nos llame y nos levante para llevar su palabra a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros allegados. Y no pase nada y la violencia antes siga creciendo. Pero allí es donde nosotros vamos a mirar qué es lo que debemos de hacer. Habacuc, como testigo de tanta maldad, injusticia, violencia y opresión, no entiende lo que el Señor está haciendo. Por eso este libro habla de la soberanía de Dios. Y no entiende para qué el Señor ha permitido todas estas cosas. O sea, tanta maldad. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? Bueno. Entonces, Habacuc en este momento no tiene claro si este panorama de tanta injusticia que se evidencia en su realidad es por lo que está sucediendo a nivel internacional, o se trata por lo que están haciendo sus reyes, o se trata por la misma rebelión de su pueblo. Y a veces nosotros podemos pensar de esa manera. Por ejemplo, lo del COVID. Uno puede decir, bueno, sí, uno trata de agradar a Dios, pero ¿por qué nos dio COVID? Por lo menos a mí me dio. Entonces, fue algo a nivel global, pero ¿por qué tenemos que pasar por esas circunstancias? Si amamos a Dios, si tratamos de obedecerle, si tratamos de cumplir, ¿por qué? Y esa es la pregunta que se hace el mismo Habacuc. De cualquier forma, el profeta entonces está dolido por esa situación. Y el dolor principal de su queja es la pasividad que él ve en el Señor. Es como el Señor como que no hace nada ante tanta injusticia. Y a veces también eso puede ser nuestra posición, ver la injusticia con los niños, ver la injusticia con las mujeres, ver tanta perversidad a nivel global. No, pues bueno, y el Señor entonces, ¿por qué no hace justicia? Pareciere que al Señor no le importará esa situación. En el fondo, el profeta entonces reclama una intervención divina para que ponga fin a tanta maldad. Era tanta la maldad que dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
Entonces, lo que el profeta dice es, mire, es tanta la maldad que los jueces, que los que imparten justicia, también son injustos. Los que debieran de impartir con equidad, lo que hacen es perseguir al justo. No persiguen al malhechor, sino que persiguen a los justos. Supuestamente los que tenían que establecer justicia. Este es el panorama que nosotros vemos como introducción en Habacuc. Y ya de allí en adelante vamos a comenzar a analizar el resto del libro. No sé si haya alguna pregunta o alguna inquietud o algún aporte. De pronto yo viendo un poquitico aquí en el Logos Calogos, en el versículo 1-2, que hay dos palabras. Él dice, ¿hasta cuándo pediré ayuda? Y no dirás, clamaré a ti violencia. Entonces estaba viendo yo que las dos palabras son como una forma de pedir, pero diferentes, ¿no? Entonces, en pedir ayuda, la palabra es Shabbat, y dice que es llamar a gritos, pidiendo ayuda, pidiendo libertad. Pero clamar tiene que ver más como, dice bramar, como un gemido, entonces, viendo como lo que él dice, no era como que, ay Señor, ¿qué es lo que está pasando? No, era, él ya estaba llegando a un punto de colmo, digámoslo así, cuando, como dice uno, se le rebosó la gota que rebosó el vaso. Estaba en el punto en que ya he hecho muchas cosas, lo he hecho de muchas formas, he clamado y he pedido, he clamado a gritos, lo he promulgado, lo he dicho y no veo nada todavía. Y creo que muchas veces nosotros llegamos como a esos puntos, a veces, yo me hago por aquí para que me vean un poquito, en que a veces tenemos alguna situación y clamamos y oramos pensando y oramos declarando que esa situación se va a solucionar. Clamamos diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y vamos a ver pues cuál es la respuesta del Señor. Esto es como una novela. El siguiente capítulo. Sí, aquí esa modo introducción quería que conociéramos el contexto y mirar la introducción del libro, que es muy escueta. O sea, él dice, yo soy Habacuc, soy profeta, y hasta cuándo, Señor. Entonces, continúa en el como decía Adri, es lo que expresa las escrituras, como en el grito al Señor desde lo profundo. Entonces, gloria al Señor.